Nunca imaginé que terminaría viendo un camión adelantándome en plena sierra sin nadie al volante, avanzando como si algo invisible lo guiara, y mucho menos que ese instante marcaría el final de mi vida como camionero. Pero antes de que todo eso ocurriera, yo estaba iniciando una ruta que conocía de memoria, convencido de que sería una madrugada como cualquier otra, de esas en las que uno solo piensa en entregar la carga y volver a casa sin contratiempos. Conducía con la mente tranquila, repasando mentalmente cada curva y cada subida, como hacemos todos los que pasamos años en la carretera, cuando noté que una neblina empezaba a formarse más arriba, algo común en aquella región, pero que siempre me dejaba en alerta, porque la sierra nunca perdona descuidos. Aún así seguía adelante, sin imaginar que esa madrugada se convertiría en la última vez que tendría seguridad al manejar, porque algo en el ambiente comenzaba a cambiar de una forma que yo no sabía explicar, como si la carretera me estuviera preparando para algo que todavía estaba escondido más adelante, aguardando el momento exacto para revelarse. Mientras subía los primeros trechos de la sierra, noté que mis manos empezaban a tensarse en el volante sin que yo entendiera bien por qué, como si algo dentro de mí estuviera reaccionando antes que mi propia conciencia, y esa sensación me hizo reducir la velocidad aún sin tener motivo aparente. La neblina se volvía más densa, recortando mi visión y obligándome a fijar los ojos en la línea blanca del borde. Y aunque yo estaba acostumbrado a manejar en condiciones peores, había algo diferente en esa madrugada, una especie de vacío en el ambiente, como si faltara algo que siempre estuvo ahí, pero que de repente ya no existía. Y esa ausencia provocaba una inquietud que me hacía revisar los espejos con más frecuencia de lo normal. En un momento determinado, tuve la impresión de que un par de luces aparecía muy lejos, casi imperceptibles, pero lo extraño es que desaparecieron en cuestión de segundos, como si nunca hubieran estado. Y esa primera duda comenzó a abrir espacio para una desconfianza creciente que me acompañó por varios kilómetros sin que yo pudiera expresarlo en palabras, apenas sintiéndolo como una advertencia silenciosa que se fortalecía cuanto más avanzaba. A medida que continuaba subiendo, algo comenzó a incomodarme de un modo más concreto, porque noté que el comportamiento de mi propio camión no era el habitual, como si el motor perdiera fuerza en trechos donde normalmente respondía sin dificultad, y eso me hizo prestar más atención al entorno, observando cada curva, como si esperara que algo irrumpiera desde la neblina. En un instante que no puedo olvidar, vi una sombra alargada cruzar la carretera varios metros adelante, algo rápido, silencioso y completamente fuera de lugar en aquella altura de la sierra. Y aunque intenté convencerme de que podría haber sido un animal, la manera en que se movió, casi deslizándose, me dejó más inquieto de lo que estaba dispuesto a admitir. Incluso el aire dentro de la cabina parecía más pesado, como si la tensión que yo cargaba estuviera afectando el ambiente. Y mientras avanzaba, sentí que cada kilómetro me alejaba más de cualquier sensación de normalidad, preparando el terreno para algo que yo todavía no entendía, pero que ya comenzaba a se insinuar en los detalles que se repetían de manera extraña a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que un par de luces aparecían repetidas veces en mi retrovisor, siempre manteniendo la misma distancia, como si el vehículo detrás de mí imitara exactamente mi velocidad sin intentar adelantar ni disminuir. Y cuanto más observaba, más extraño se volvía, porque esas luces nunca temblaron, nunca vibraron con las irregularidades del asfalto. Permanecían rígidas y alineadas como si no pertenecieran a un camión real. Intenté fijar la mirada en la carretera para no obsesionarme, pero cada vez que revisaba el retrovisor, seguían allí, idénticas, inmóviles, como si alguien me estudiara desde dentro de una oscuridad que no permitía ver la silueta del vehículo. Aquella constancia imposible me hizo sentir que no estaba siendo seguido por un conductor común, sino por algo que imitaba la forma de un camión solo para mantenerse a mi espalda, alimentando una sensación que yo no conseguía explicar y que, de algún modo, anunciaba que lo que venía después sería mucho peor.
Cuando finalmente decidí reducir la velocidad para obligar a aquel camión a adelantarse, una inquietud aún mayor me golpeó, porque las luces detrás de mí también disminuyeron en la misma proporción, como si estuvieran copiando cada movimiento que yo hacía. Y en ese instante supe que no era una coincidencia ni un conductor impaciente. Intenté detener el camión por completo en un tramo recto, pensando que así podría ver mejor quién estaba detrás, pero al frenar hasta casi quedarme inmóvil, las luces simplemente se desvanecieron, como si alguien hubiera apagado un interruptor en mitad del vacío, desapareciendo sin dejar rastro, en una carretera donde no existía arcén ni curvas que permitieran una fuga tan rápida. Y aquel silencio repentino me dejó una sensación absurda de que aquello no seguía las reglas de nada que yo conociera, como si tuviera recuado apenas para volver de un jeto aún más perturbador en el próximo momento de la viaje. Intentei convencer-me de que quizá havia imaginado tudo por el cansaço, mas mientras retomava a marcha, senti que algo não encaixava, porque a poucos metros adelante encontrei marcas de pneumáticos frescas no asfalto, como se um veículo houvesse frenado com força segundos antes. E o estranho é que essas huellas continuavam por um trecho reto para logo deter-se de forma abrupta em um ponto onde não havia barranco, nem desvio, nem razão para que um caminhão desaparecesse dessa maneira. E ao avançar lentamente seguindo essas sinais, tive a impressão clara de que alguém me havia observado desde esse lugar, como se houvesse detido justo aí para analisar meus movimentos antes de desaparecer novamente, deixando a sensação de que aquela estrada escondia algo que só se revelava para quem estava sozinho de madrugada. Algo que parecia estar um passo à frente do meu caminhão, aguardando o próximo erro que eu cometeria. Segui avançando com a respiração entrecortada, intentando manter a concentração no caminho. Mas quanto mais subia a serra, mais forte era a sensação de que alguém me vinha seguindo, aunque não havia luzes de trás de mim, nem sinais de outro veículo. E aún assim percebi uma espécie de pressão na nuca, como se uma presença silenciosa se deslizasse à mesma velocidade que meu caminhão, mantendo-se fora de minha vista, mas nunca demasiado longe. E essa inquietude se intensificou quando, ao me acercar a uma curva lenta, notei que o retrovisor vibrou de um modo estranho, como se algo invisível houvesse rosado a carroceria, obrigando-me a admitir que já não era apenas medo, era a certeza de que aquela coisa que guiava o caminhão fantasma não tinha me deixado em paz e estava esperando o momento certo para voltar a se revelar. Apenas unos metros más adelante, sentí que la carretera se estrechaba y, al mirar hacia la ladera, distinguí una marca profunda en la tierra, como si un vehículo enorme hubiese salido de la pista en alta velocidad y se hubiese arrastrado hasta desaparecer entre los arbustos. Y aunque esa marca parecía vieja, algo dentro de mí aseguraba que tenía relación directa con ese camión que yo había visto, porque la forma en que la tierra estaba removida sugería una frenada desesperada, un último intento de evitar algo que lo obligó a desviar. Y esa coincidencia me provocó un malestar extraño, como si estuviera pisando el mismo trayecto que un hombre que no consigo escapar de aquello que ahora, de algún modo, iba detrás de mí, esperando que yo también cometiera el mismo error al llegar al punto exacto donde todo comenzó. Al seguir avanzando, noté que cada curva me obligaba a enfrentar una sensación creciente de vigilancia, como si el camión que había visto no fuera solo una aparición aislada, sino parte de un patrón que se repetía para quienes conducían solos a esa hora. Y mientras intentaba mantener la calma, recordé historias que otros camioneros contaban sobre vehículos que aparecían sin luces, avanzaban en silencio absoluto y nunca dejaban huellas reales del paso. Relatos que muchos consideraban simples exageraciones, pero que en ese momento adquirían un peso distinto, porque la coincidencia entre lo que yo vivía y esas narraciones era demasiado precisa, lo que me llevó a pensar que quizá ese camión no buscaba asustar, sino advertir de algo peor que yo aún no entendía, algo que esperaba más adelante en la carretera.
Cuando finalmente dejé atrás la parte más cerrada de la sierra, noté que el ambiente no mejoró como esperaba, porque en lugar de sentir alivio, me invadió una inquietud distinta, como si aquello que me seguía ya no se ocultara y estuviera más cerca de mimetizarse con mi propio ritmo de conducción. Y mientras observaba el retrovisor con una insistencia casi automática, percibí un detalle que me paralizó por dentro. Aunque no había luces detrás de mí, la sombra de un vehículo parecía ajustarse a cada movimiento de mi camión, como si imitara mi trayectoria sin necesidad de visibilidad, algo imposible de explicar de forma lógica, y esa percepción me hizo que entendiera que el peligro no estaba más apenas en la estrada, sino en la presencia silenciosa que parecía haber elegido quedarse a mi lado, esperando el momento correcto para mostrarse de nuevo. Intenté concentrarme en la carretera, pero cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que aquella sombra no era fruto del cansancio ni de un truco de la luz, porque empecé a notar que cada curva que yo tomaba era replicada por esa presencia sin necesidad de iluminación y rastro físico, como si siguiera mis movimientos con una precisión imposible. Y esa idea me golpeó con fuerza cuando comprendí que, aunque redujera la velocidad o cambiara el ritmo, la sombra seguía ajustándose a mí, como si estuviera conectada directamente a mi camión. Algo que me hizo sentir atrapado en un juego del que no sabía cómo salir y que de alguna forma me preparaba para algo peor que aún no habíase revelado. Cuando por fin descendí la última curva y la recta iluminada por las luces del próximo poblado apareció a lo lejos, sentí un alivio que casi me hizo perder el aire. Pero ese respiro duró poco porque, justo antes de salir completamente del tramo de montaña, vi por el retrovisor cómo la sombra se detenía de golpe en medio de la carretera, inmóvil, como si observara mi retirada con una intención que nunca llegué a comprender. Y lo que más me perturbó fue notar que no parecía frustrada ni derrotada, sino paciente, como si supiera que, tarde o temprano, yo tendría que pasar por allí otra vez, dejando claro que lo que ocurrió esa noche no había terminado y que, de alguna forma, ese encuentro había marcado un límite invisible que yo preferiría no volver a cruzar, para algo peor que aún no habíase revelado. Si te ha gustado esta historia y quieres leer más contenido similar, suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones.